Hermanos y hermanas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Sean todos súper bienvenidos en esta hora. Las personas que nos acompañan aquí a través de la red, a través de Facebook, las personas que más adelante a través de YouTube se conectarán. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos hoy disfrutar de esta palabra que Dios tiene para nosotros. El Dios, escúcheme, dígale que está a su lado, el Dios que hace cosas sobrenaturales está con nosotros. ¿Alguien lo puede creer? Yo lo creo, que ese Dios que habla la Biblia, ese Dios que hizo milagros, que ha hecho tantas cosas tremendas y poderosas, está con nosotros. Abran sus Biblias por favor en el libro de Números, capítulo 17. Libro de Números, Antiguo Testamento, está entre los libros escritos, los primeros 5 libros escritos por Moisés, conocidos como el Pentateuco. Muy bien. Números capítulo 17. Hoy voy a hablarles de un tema que he titulado En Dios lo seco puede florecer. Repita conmigo, en Dios lo seco puede florecer. ¿Alguien lo puede creer? No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, en Dios aquello que está seco puede florecer. Vamos a la Biblia, por favor. Libro de Números capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Diga conmigo, reverdecido. Y dice la palabra: y echando flores y arrojando renuevos. Y dice la escritura: y producido almendros. ¿Qué produjo? Almendros. Un chamizo seco que había sido colocado por el poder de Dios, dice la escritura, que había sido renovado. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Yo no sé en esta hora qué área de tu vida, en qué situación estés, qué cosas tú sientes que se te han secado, que no hay nada que hacer, que posiblemente te diagnosticaron alguna enfermedad y que tú te acostumbraste a vivir de esa manera o en esa condición. Cierra tus ojitos, coloca tu mano en tu corazón y dile: Señor, yo te pido que tú hables a través de esta palabra a mi vida, Señor. Que hoy me ministres, que hoy, Señor, al estudiar esta palabra que tú nos estás dando, poder de lo alto venga, Señor, y que podamos ser transformados para la gloria tuya. Amén. Usualmente, cuando nosotros escuchamos que algo se secó, que algo se marchitó, que algo dejó de dar fruto, que por alguna razón ya eso que se esperaba ya no es decir, que se perdieron las esperanzas, nosotros tendemos a decir que eso ¿qué pasó? Ya no hay nada que hacer, que murió. Que murió. Cuando tú sales a tu jardín y ves aquella plantica, aquella matica tan bonita que tú tenías y de repente la ves seca, ¿tú qué dices? La plantica ¿qué? Se murió, ya no hay nada que hacer. Y normalmente ¿qué hacemos con esa plantica que se murió? ¿Qué hacemos? La arrancamos y ¿qué hacemos? Y la botamos porque pues ya no sirve, ¿verdad? Está ocupando un espacio y ya ¿para qué? Es lo que normalmente hacemos. Cuando nosotros creemos que algo se murió, escúcheme, pensamos que ¿quién fue el artífice para que eso se muriera? ¿Quién trajo muerte? ¿Quién creemos? Que es el enemigo muchas veces. Que cuando esa relación se acabó, no, es que el enemigo entró a la relación y se acabó la relación. Cuando te despiden del trabajo, no, es que el enemigo hizo que me echara, y todo le echamos la culpa al diablo. ¿Es así o no? Pero quiero decirles que no necesariamente es así. Si bien es cierto, la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo, el diablo, vino ¿para qué? Matar, para robar y ¿para qué? Destruir. Pero Jesús vino ¿para qué? Para que tengamos vida y para que tengamos ¿cómo? En abundancia, ¿verdad? Entonces asimilamos siempre, porque tenemos ese concepto, asimilamos que cuando hay muerte, sinónimo de muerte, es igual que el diablo ha metido su mano. Pero ¿qué tal si les digo que no necesariamente es así? Dígale al que está a su lado: hay circunstancias en donde Dios permite que las cosas se mueran, que las cosas se sequen. Diga, hay veces que Dios seca para hacer florecer.
Hay veces que Dios permite que haya muerte para que venga la resurrección. ¿Recuerdan por ahí a Lázaro? Hay veces que Dios permite que eso que está seco vuelva a florecer para la gloria de Él. Amén. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que eso que estaba ahí, un día guardan esa vara y está ahí, y seguramente cuando Moisés va a revisar la vara, en su mente estaba el concepto de que ya iba a encontrar un chamizo seco. Oh sorpresa, cuando abre, va a sacar la vara y encuentra que esa vara había ¿qué? Reverdecido, había floreado, había dado fruto. ¿Quién pudo haber hecho eso? Porque en lo natural no fue. Tuvo que haber intervenido alguien poderoso, tuvo que haber intervenido alguien grande, aquel que hace cosas extraordinarias, y pudo haber hecho que eso que estaba muerto, eso que estaba seco, volviera a florecer. Y ese alguien se llama Dios. Por eso el título de hoy: en Dios, lo que está seco, diga conmigo, puede florecer. Hay relaciones que pueden estar secas, que se secaron, negocios, fuentes de ingreso y lo demás que se pueden secar, pero diga conmigo, detrás de todo eso Dios tiene un propósito, y ese propósito es sobrenatural, porque tenemos un Dios que no hace cosas común y corriente. Hay un Dios que nosotros conocemos por la palabra, que hace cosas extraordinarias, y es lo que vamos a estudiar hoy, de cómo hacer, qué pasa con eso. Vayan a su Biblia por favor en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Esta es una historia muy conocida de un profeta llamado Elías. El profeta Elías, de una situación coyuntural que estaba viviendo en un momento determinado. Porque diga conmigo, hay gente que tiene que irse de tu vida para que lleguen las personas correctas. Hay cosas incorrectas que tienen que salir de nuestra vida para que lo correcto llegue a nuestra vida, y a veces no logramos entender eso. Hay momentos donde tenemos que movernos de donde estamos para poder experimentar lo nuevo que Dios tiene. Y aquí encontramos una historia donde está pasando un momento de crisis, donde un hombre de Dios, escúcheme, no era cualquier persona. Estamos hablando del profeta Elías, un hombre usado por Dios, un hombre con la unción, un hombre con el poder, un hombre con la sabiduría, pero que pasa por un momento difícil. ¿Cuántos se han dado cuenta que a pesar que andemos con Dios, en ocasiones podemos pasar por momentos difíciles? ¿Es así o no? Pero también yo quiero que tengamos en cuenta esto, que a pesar que pasemos por momentos difíciles, aún en esos momentos difíciles Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos provee, aún en los momentos de crisis. ¿Se han dado cuenta de eso? Escuchen por favor lo que dice la historia. Primer libro de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un tiempo de sequía. ¿Y cuántos saben que cuando hay sequía comienza la escasez, comienzan a subir precios, comienza a faltar el alimento? Y estaban pasando un momento coyuntural puntual, una situación difícil. Y él le dice a Acab: mira, viene un momento duro, un momento difícil, y no va a llover si no es por mi palabra. Pero mire lo que sigue diciendo, por favor, verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete ¿a dónde? Al oriente, y escóndete ¿en dónde? Diga conmigo, en el arroyo de Querit. Diga, arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice la escritura en el verso 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y noten lo que dice el verso 6. Y los cuervos, diga conmigo, los cuervos. ¿Qué hacían los cuervos? Le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Noten algo particular, y es que a pesar que vengan momentos difíciles, momentos apremiantes, momentos de estrechez, momentos complicados, Dios siempre guarda a su pueblo. Dios siempre
tiene cuidado de sus hijos. ¿Están notando eso? Momentos de crisis, momentos difíciles, pero dice, mire, un momento, tú no te vayas a quedar acá. Tú te vas a ir allá, a un arroyo. ¿El arroyo de qué? De Querit. Ahí en ese arroyo yo tengo la reserva para ti. Yo tengo la provisión para ti. Ahí en ese arroyo voy a enviar los cuervos para que te den alimento por la mañana y por la tarde. No te va a faltar nada. Y eso, la provisión de Dios para la vida de un hijo de Él, causa envidia muchas veces. Yo quiero que noten dos cosas importantes aquí. Número uno, que aún en tiempos de escasez, en tiempos difíciles, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Dios tiene su provisión. Diga conmigo, Dios siempre guardará a su remanente fiel. ¿A quién? A su remanente fiel. ¿Cuál es el secreto? Aún en los momentos de crisis, fieles a Dios, y Él tendrá cuidado de nosotros. Él está ahí con nosotros. Él nos va a dar la provisión. Y número dos, en esos momentos, la gente que está en nuestro entorno, la gente que está a nuestro lado, y muchas veces la gente que no conoce a Dios, va a sentir envidia de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué no los toca? ¿Por qué despiden a otros y a Él no? ¿Por qué mientras se está hablando de sequía, se está hablando de racionamiento de agua, por qué en esa casa hay agua? Porque ahora hay más agua que lo que había antes. Porque es que Dios cuida a su pueblo. ¿Han notado eso? Yo lo estoy notando. Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y eso ocasiona envidia. Yo imagino que si en esa época hubiesen las redes sociales, estarían escribiendo, ay, ese profeta, mientras nosotros pasamos necesidad, mientras nosotros estamos sin agua, mientras nosotros estamos sin pan, mientras nosotros estamos sin carne, él muy contento allá comiendo. Escúchame, no se te haga extraño que fruto de la bendición que Dios tiene preparada para tu vida, la gente que no conoce a Dios comience a criticarte. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a poner igual que ellos? No, aprovecha y glorifica a Dios. Aprovecha y predícale de Dios. Mira, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Pero ¿por qué? Es que, bueno, así es Dios. Así es Dios. Dígale que está a su lado, prepárate, porque la bendición que Dios tiene para ti posiblemente ocasione envidia hacia los demás. El gran hombre de Dios, el hombre sabio Salomón, escribió en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, que toda obra de excelencia va a causar envidia de su prójimo. ¿Toda obra de qué? De excelencia. Los demás van a hablar de ti y te vas a molestar, te vas a ofuscar. No, déjalos que sufran. Déjalos, porque tú estás viendo la protección de Dios. Déjalos para que ellos aprendan que cuando uno va con Dios, siempre Dios nos va a guardar, aún en momentos difíciles, en momentos apremiantes. Aquel que camina con Dios, diga, aquel que camina con Dios, Dios nunca lo dejará sin frutos. Estoy hablando de un hombre de Dios. Estoy hablando de una persona fiel, un hombre que decidió vivir para Dios. Y cuando uno decide caminar en ese sentido, Dios nunca permitirá que nosotros quedemos sin frutos. Ahora, es muy bonito, pero ¿cuántos saben que también podremos pasar por momentos difíciles? ¿Cuántos saben que a pesar que nosotros estemos con Dios, estemos metidos con Dios, seamos fieles a Dios, Dios en ocasiones podrá permitir que nosotros pasemos por momentos apremiantes? ¿Sí sabían eso? ¿Cuántos saben que no porque nosotros andemos con Dios quiere decir que siempre todo nos va a ir bien? No, hay momentos donde no necesariamente todo nos va a ir como nosotros queremos, pero detrás de eso hay una bendición de Dios. Note lo que dice el versículo 7. Pasando algunos días, ¿pasando qué? Algunos días. ¿Qué pasó con el arroyo? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Están notando eso? El Dios que envió a Elías a un lugar puntual para proveerle, para darle lo que él necesitaba, Dios permite que se seque el arroyo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces Dios, ¿para qué mandó al pobre Elías para allá? Para que pase necesidad, para que pase momentos difíciles. Por eso es que yo no entiendo a Dios. ¿Acaso es que no me dijeron que si yo estaba con Dios siempre me iba a salir todo bien? Y no es cierto, eso es un mensaje incorrecto. No es cierto eso. Hay momentos donde Dios permite esa situación, donde Dios permite, como estamos mirando acá. Mire, Elías se levantaba todas las mañanas
muy contento, se iba para el arroyo, tomaba agüita, hacía su tintico, hacía su cafecito, y llegaban los cuervos con su croissant, con su desayuno, mantequillita, y todos los días, y por la tarde lo mismo, y la pasaba supremamente bien. Estaba feliz, glorificando a Dios, ¿o no? Pues es que no. ¿A quién le dan pan que llore? Feliz. Oiga, Dios es bueno. Y los demás, no, eso está difícil. Y él, yo no sé, pero Dios ha sido muy bueno conmigo. Todos los días pasaba eso. Pero oh sorpresa, en una ocasión se levanta y va al arroyo y está seco. Va a la cocina y no está el croissant. No hay nada. No hay nada. Sigue siendo el mismo Elías, sigue siendo el mismo hombre de Dios, pero pasa por un momento de escasez. La pregunta es: ¿qué pasa cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles? ¿Seguimos adorando a Dios? ¿Seguimos glorificando a Dios? ¿O no faltará aquel que dice, bueno, pero aquí no entiendo? Si ve, entre más busco de Dios, entre más me consagro, entre más oro, entre más diezmo, entre más ayudo, entre más participo, estoy en el discipulado, estoy participando, y ahora mire lo que me pasa. ¿Por qué? Antes no estaba así. ¿Cuántos quizás tienen esa mentalidad? ¿Cuántos quizás tienen esa forma de actuar cuando ven que las cosas no salen bien? Cuando llegó la enfermedad, cuando el médico dice, no, su merced tiene que alistarse porque esa enfermedad es terrible. Uy, eso es un cáncer terrible, es muy agresivo. Ay, pero ¿por qué? Si es que yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿por qué me pasa eso? Muchas veces actuamos de esa manera. ¿Ustedes creen que el profeta actuó de esa manera? ¿Saben por qué? Porque Elías conocía a Dios. Elías había caminado con Dios. Elías no renegó, Elías no se ofuscó con Dios, Elías no contradijo a Dios. Sencillamente, seguramente Elías dijo, Señor, ok, si me tengo, o sea, si se secó esto es porque tú tienes algo. Y Dios le estaba dando un mensaje. ¿Sabes qué, Elías? Prepárate, alista tu trasteo, busca tus corotos porque nos vamos. Porque tengo en Sarepta una viuda que te está esperando. Porque ya esto, ya es el momento de salir de acá. Pero ¿cuántas personas, cuando se cierra la fuente, cuando se seca algo, me quedo acá? Y Dios diciéndole, mira, ya es momento de que te muevas, es momento de que hagas algo, que tomes una decisión. No puedes seguir acá, ya hay que subir a otro nivel, pasar a otra instancia. Pero ¿cuántos nos quedamos ahí? No, yo me quedo acá. Y ahí nos quedamos cuando Dios dice, esto que he hecho, esta puerta que he cerrado, esto que he secado, es porque yo te quiero mover a algo más grande que tengo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no entendemos. Tengo preparado algo mejor. ¿Y cuántos saben que al profeta Elías allá lo estaba esperando una casa y tenía la provisión y tenía todo lo que él podría necesitar? ¿Qué pasaría si Elías no se hubiese movido? ¿Qué pasaría si Elías no hubiese caminado bajo la dirección de Dios y se hubiese quedado en su capricho? Diga el que está a su lado, muchas veces nosotros creemos que Dios se ha ido, que Dios se ha apartado, que Dios ya no está con nosotros. ¿Alguien ha pensado eso? Que cuando hay alguna crisis, cuando hay alguna escasez, Dios ya no está conmigo. Escúcheme, estoy hablando para hombres y mujeres de Dios. No estoy hablando para personas inconversas que buscan a Dios solamente por necesidad, porque tengo este problema, voy a buscar de Dios, me pasó esta situación, no, estoy hablando de hombres y mujeres de verdad, de Dios. Que no quiere decir que porque estén con Dios, que porque estemos con Dios no vamos a pasar momentos difíciles. Pero quiero que entiendas este principio. Levanta tu mano derecha, di, en la presencia de Dios puede haber escasez, pero la escasez que hay en la presencia de Dios es un preámbulo para la bendición. ¿Lo entendieron, por favor? Escúchenme, es diferente. Puede haber escasez, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios dice, esta escasez, esto que estoy pasando, simplemente es un preámbulo de una bendición que Dios tiene preparada para mi vida. Es muy diferente al pensamiento que pueda tener otra persona. ¿Están captando, por favor, la esencia del mensaje? Entonces, tú no te puedes molestar porque cuando tú estás y el médico te dice algo y sientes que hay un dolorcito, una picadita como rara, como esa, entonces algunos, es que si ve, no, diga, Señor, hay un milagro que viene. Notan que la Biblia, todos los milagros que aparecen en la Biblia están después de una situación de escasez en salud, de escasez financiera o de escasez en cualquier área. Primero hubo la escasez y después vino el milagro. Pero nosotros queremos
que siempre sea milagro, 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 y no queremos pasar por eso. Entonces por eso no vemos los milagros de Dios. Hay puertas que se cierran de parte de Dios para abrir unas puertas más grandes. ¿Alguien lo entendió? Quiero repetirlo. Hay puertas que Dios permite que se cierren porque Él tiene unas puertas más grandes para abrirnos. Lo digo de otra forma. Hay puertas de bronce que se cierran porque Dios tiene puertas de oro que están listas para abrirse para tu vida. Amén. Y nos queremos quedar, no, es que me quedo acá. Y dices, a ver, muévete. Tengo puertas de oro para ti, pero tú te quedas en esas puertas. ¿Cuántos se han quedado en el pasado? ¿Cuántos se han quedado y se han conformado, se han acomodado en lo seco? Y vamos al final a ver 4 principios que nos va a dejar esta lección para nuestra vida. El último es el que más me gusta. Principios que nos permiten ver a Dios de otra forma. Yo entiendo, escúcheme en esto, que cuando Dios nos quita algo, no es para hacernos daño. Es más, yo podría pensar que Dios no es que nos quite, sino que Dios sustituye, Dios cambia. Se lo voy a explicar por la Biblia. ¿Cómo se llamaron los 2 hijos de Adán y Eva? El primero, ¿cómo se llamó? El primero, ¿cómo se llamó? Ay, si no es uno el otro, Caín. Y el segundo, ¿cómo se llamó? Listo. ¿Y el tercero? El tercero. El tercero. Bueno, listo. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo mató. Después que murió Abel, dice la Biblia, después de la muerte de Abel, Dios le permitió concebir a su tercer hijo, que lo llamó Set. Y Set, ¿qué quiere decir la palabra Set? ¿Por qué le pusieron Set a ese niño? Set, conté al final. La palabra Set quiere decir Dios sustituye. Cuando se fue Abel, Dios sustituyó a su hijo. Por eso se llamó Set. La palabra Set quiere decir reemplazo. Cuando algo se muere, Dios, diga conmigo, reemplaza. Pero la palabra Set también quiere decir recompensa. Se fue Abel, pero Dios le recompensó con Set. Es interesante ver la historia de Set. Yo le invito a que la leas, porque de la generación de Set viene la generación humana de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Set, dicen los historiadores, que a partir de Set los hombres comenzaron a adorar y glorificar a Dios. Enseñanza para nosotros, escuchen, esto es tremendo. Lo que Dios va a sustituir va a ser para la gloria de Él. Así que si tú has perdido algo, si tú tienes seco algo, si tú tienes marchito algo, si tú sientes que eso ya no hay nada que hacer, no te preocupes, porque Dios está preparando un set para tu vida, y eso que Dios va a dar va a ser mucho mejor de lo que tú tenías, y eso que Dios va a dar va a ser para la gloria de Él. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Ese es el Dios que tenemos. A veces no entendemos, porque nos enseñaron, porque aprendimos, no sé quién nos lo enseñó, en qué momento aprendimos solamente a glorificar a Dios cuando tenemos cosas, cuando hay abundancia. Y ahí venimos a la iglesia y estamos aquí y somos fieles y lo demás. Pero cuando pasamos por escasez, nos apartamos de Dios, renegamos contra Dios. Yo estaba mejor antes. Mejor me iba donde el brujo, mejor me iba donde no sé qué, mejor me iba con los ídolos, mejor estaba allá. Renegamos de Dios, y es el peor error que puede cometer una persona, apartarse de Dios en cualquier circunstancia. Al contrario, entendemos que cuando estamos pasando un momento difícil para nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, estamos a vísperas, estamos en el preámbulo
que Dios se manifieste y que eso que Dios va a hacer en nuestra vida sea glorioso, sea mucho más grande. Cuando logramos entender esto, entonces aprendemos a adorar a Dios aún en el tiempo de escasez, aún en el tiempo de sequía, aún en el tiempo de lo muerto, aún en el tiempo de que no hay nada. Ahí adoramos a Dios. Ahí se conocen a los verdaderos hombres, a las verdaderas mujeres de fe, porque es que adorar a Dios cuando estamos en abundancia es muy fácil. Quiero decirles, aún hasta los impíos pueden adorar a Dios en el momento de la abundancia. Ahí se conoce la diferencia entre un cretino y un cristiano. El cretino solamente adora a Dios cuando está en abundancia. El cristiano adora a Dios en abundancia y en escasez. Y Pablo lo dijo. Pablo lo dijo: sé vivir para Dios, sé servirle a Dios cuando tengo y cuando no tengo. ¿Lo dijo así Pablo? No. Sé vivir ¿qué? En escasez, sé vivir en abundancia, y en todo glorifico a mi amado Dios. Dígale que está a su lado: hay veces que Dios seca. ¿Para qué? Para abrir caminos nuevos. Voy a tomarme de una escritura que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Solamente la voy a tomar prestada un momentico. Obviamente este pasaje habla de algo negativo, pero voy a usarlo simplemente para hacer un punto. Permítame lo leo, por favor. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. ¿Qué pasó con el agua del Éufrates? Se secó. ¿Para qué se secó? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Secó para hacer un camino y que pudieran pasar. Enseñanza para nosotros. ¿Qué destaco de acá? Que hay veces que Dios seca para abrir caminos. Hay veces que ¿qué? Que Dios seca. ¿Para qué seca Dios? Para abrir caminos. Entiende eso, por favor, que cuando Dios seca algo es para abrir caminos, para que vayas por una senda diferente. Porque tal vez, escúchame esto por favor, es tremendo. Hay veces que lo que Dios te ha dado lo has convertido en un ídolo, y Dios tiene que quitarlo, Dios tiene que matarlo, Dios tiene que secarlo para que tú vayas por otro camino. Y eso sucede en relaciones, eso sucede en actividades, en trabajos. ¿Sucede o no sucede? Y Dios muchas veces tiene que quitar esas personas para poderte dar las personas nuevas que Él tiene para tu vida. Y que si no te las quita, que si no las seca, no van a venir las personas nuevas que Dios tiene para tu vida. ¿Me están entendiendo, por favor? Hay un pasaje en la Biblia que ustedes lo conocen muy bien, no lo vamos a estudiar, ustedes lo conocen, solamente saco algo importante ahí. Ezequiel capítulo 37. Se habla del valle de los huesos secos, es decir, un cementerio. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía ahí? Había un valle, un cementerio de solo huesos secos. Al ver esos huesos secos, esos restos, uno decía: no hay nada que hacer ahí, secos, no sirve para nada, está muerto todo. Pero ¿qué sucedió? Ustedes conocen la historia. ¿Qué sucedió? Que en un momento determinado el Señor le dice al profeta Ezequiel: habla a esos huesos, profetiza a esos huesos y vivirán. ¿Y qué sucedió? Él profetizó sobre esos huesos, sobre ese cementerio, y comienza a haber un ruido extraño, y comienzan a salirle nervios, articulaciones, carne, y comienzan estos huesos a tomar vida. Si han leído la historia o si no, lean en la casa. Y de esos huesos secos, donde obvio nadie daba nada, se levantó un poderoso ejército, un ejército glorioso. Enseñanza, moraleja para nosotros. De eso que ya no hay nada que hacer, de eso que está seco, de eso que ya no sirve, de eso que ya uno dice no hay nada que hacer, Dios en su poder puede levantar un poderoso ejército para la gloria de Él. Amén. ¿Tú lo puedes creer? De ese diagnóstico médico, escúchame, no hay nada que hacer, está grave. Yo conozco, seguramente tú también has escuchado testimonios de personas que están ya desahuciadas, que clínicamente no hay nada que hacer, pero que Dios hace milagros y restaura y sana y cambia. Ayer mismo estaba leyendo la historia de un niño que cuando nace el niño, el médico llama a los papás y dice: muy lindo su niño, pero su niño no va a poder ver ni va a poder oír.
No va a poder. La esposa se resigna y dice, bueno, pues Dios por algo lo permitió. Pero el esposo dice, no, yo sé que Dios puede hacer un milagro. Humanamente, científicamente, clínicamente, médicamente no había nada que hacer. Pero él comienza a notar, en la medida que el niño va creciendo, comienza a notar que cuando hacen un ruido, el niño reacciona y dice, el niño algo escucha, algo. Y comienza él a hacer cosas con el niño, a hablarle al niño, a irlo preparando. Mira, tú eres diferente a los demás. Tú eres diferente. Tú naciste con algo diferente a los demás. Entiende que tú no eres igual a los demás. Tú tienes algo que es superior a los demás. No le habló de una limitación, no le habló de una discapacidad, no le habló de una enfermedad, no le habló de un problema. Le habló de una diferencia que lo haría completamente opuesto a los demás. Y él comenzó a notar que el niño le estaba entendiendo por el movimiento de los labios. Y siguió preparándolo. Sí, escuchaba algo, pero lo mínimo. La esposa dijo, al niño hay que colocarlo en un colegio especial. Y él dijo, no, el niño va a un colegio normal. Habló con los profesores, por favor, háblele más duro al niño, déjenlo adelante, pero por favor no me lo traten diferente a los demás. El niño algo escucha, el niño algo escuchaba. Probó con diferentes audífonos y no. El niño dijo, papá, no quiero audífonos, yo así voy a vivir, no se preocupe. Hijo, tú eres diferente, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Un día llegan unos científicos con un audífono particular y le dicen, mira, quiero que pruebes este audífono. El niño prueba el audífono. Oh, sorpresa, comenzó a escuchar bien. Desahuciado, no había nada que hacer y comienza a escuchar bien. Y él dice, papá, yo quiero ir donde los fabricantes de esos audífonos. El niño va, dice, señores, yo soy testimonio vivo que sus audífonos funcionan porque a mí me han funcionado. Por favor, nómbreme representante de ventas de su compañía. Yo quiero ir a promocionar sus audífonos porque así como me ayudó, le va a ayudar a muchos. Los demás no le pueden vender como yo puedo vender porque yo sé por qué lo puedo vender. Se convirtió, para concluirles, se convirtió en un hombre millonario en ventas, trabajó y no puso como un reparo esa discapacidad para muchos y lo convirtió en una gran fortaleza. Amén. Tenía un hermano mayor, 2 hijos tenían ellos, un hermano mayor. El hermano mayor cuando necesitaba algo, hacía pataletas, papá, deme esto, papá, yo quiero esto, papá, pero ¿por qué a mí no me da? Y él le decía a su hermano, ¿sabes qué? No hagas eso. Más bien diga, papá, dígame cómo hago para conseguir recursos para comprar lo que yo quiero. Porque el niño desde la edad de 8 o 9 años salía a vender periódico. La esposa le decía, la mamá le decía, no vaya, que el niño de pronto no escucha un carro y de pronto lo atropella. Mamá, déjeme. Y salía y vendía y trabajaba y se compraba lo que quería. El primer día el niño lo encontró la mamá en la cama con sus ojitos cerrados, ya dormido, con su plata en su mano. Y cuando ella vio, era la plata que había ganado vendiendo periódicos desde muy pequeño. Y aprendió que lo que él tenía no era una limitación, sino que era una gran fortaleza. Y aprendió a no depender de otros, sino a valerse por sus propias fuerzas. Todo tomado de la mano de Dios. Cuando entrevistan a este hombre dice, yo confío en Dios y la fe en Dios mueve montañas. Y si Dios le dio 1% de audición, yo sé que Dios podía restaurarle su audición. El niño terminó su primaria, terminó su bachillerato y fue un gran profesional. Escúcheme, nosotros mismos nos ponemos las limitaciones. La pregunta es, ¿nosotros con toda la capacidad desarrollamos esa fe? ¿Creemos en ese Dios de cosas imposibles? ¿O nos hemos dejado, no, ya estoy viejo, ya estoy vieja, yo ya no sirvo? Escúcheme, un valle de huesos secos se convirtió en un tremendo ejército. ¿Cuántos pueden decir amén? Este es un principio tremendamente poderoso para nosotros. Cuando tú logras ejercitar la creencia en Dios, no de un Dios religioso, sino un Dios que tiene poder, un Dios que bendice, aun cuando esté seco, sabes que Dios está haciendo algo grande. Libro de Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Aquí otra historia tremenda que quiero que por favor tú lo busques. Quiero que lo leas, porque si no lo lees no lo vas a creer. Piensas que estoy inventando algo acá y no es así. Libro de Jonás, capítulo 4, a partir del verso 6. Escuche lo que dice la escritura.
¿Y preparó quién? Jehová Dios una ¿qué? ¿Una qué? Una calabacera. ¿Qué es una calabacera? ¿Qué es una calabacera? Una mata de calabaza. ¿Alguien conoce las matas de calabaza? ¿Cómo son? A ver, ayúdenme. Como una enredadera, muy bien. Ahora, quiero hacer como un contexto de lo que estaba pasando. ¿Dónde estaba Jonás en este momento? ¿Dónde se encontraba Jonás en este momento que se escribe esto? Estaba en un desierto. El desierto en esa época no habían hoteles, no habían cafeterías para decir, uy, qué calor tan terrible. Aquí tenemos una temperatura alta, pero no es comparada con el desierto. 45, 50 grados de temperatura. Literalmente la gente en el desierto podía morir. Le está faltando todo a Jonás. No hay agua, no hay comida, está en medio de un desierto. Está pasando una situación difícil. Está pasando un momento apremiante en su vida. Ahí, escúcheme lo que dice la escritura. Esto para que entendamos lo que está diciendo aquí la palabra. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Para qué? La cual, dice la escritura, creció sobre Jonás para que hiciese ¿qué? Sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Cuál malestar? Del sol, de la temperatura, lo que estaba viviendo. ¿Qué hizo Dios entonces? Mira el Dios maravilloso. Un hombre que está en el desierto, desiertos, escúchame. Ahí en medio del desierto, Dios permite, Dios prepara ¿qué? Una enredadera, una calabacera para que hacer como una especie de toldo. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué? Para cubrir a ese hombre de la inclemencia de esa situación, de ese clima tan fuerte que estaba. Lo cubre, lo protege. Una enseñanza para nosotros, que a pesar que pasemos por momentos difíciles, tenemos un Dios que vela, un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios que está al tanto de nosotros. ¿Pueden decir amén? ¿Qué está haciendo acá? Él dice que creció para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, ¿qué hizo Jonás? Se alegró grandemente. ¿Por qué se alegró? ¿Por qué creen ustedes que se puso contento? ¿Por qué se puso feliz? ¿Por qué se pondría feliz? Claro, estaba siendo protegido. Los demás estaban muriendo, los demás estaban ya que agonizaban y él estaba protegido. Escúcheme, si en esa época hubiesen las redes sociales que tenemos hoy en día, seguramente Jonás se hubiese sacado una selfie, hubiera mandado por Twitter, por las redes sociales, escribiendo: estoy aquí en Dubái con una rica limonada, Dios me guarda, Dios me protege, porque tengo un Dios grande y maravilloso. Y hubiera recibido muchos likes, muchos me gusta, o no. Porque somos así. Cuando estamos bien subimos fotos. Estoy en vacaciones, estoy en no sé qué, y qué bueno. No, no es que sea pecado, no, qué bueno. Pero qué bueno también cuando tú pasas por momentos difíciles, también decir: estoy en una crisis, pero tengo un Dios grande que me va a sacar de esta crisis. Porque estamos acostumbrados a glorificar a Dios cuando estamos pasando momentos buenos, momentos felices. ¿Quién permitió, quién preparó la calabacera? ¿Quién? ¿Quién fue el que, de dónde nació, dónde viene la iniciativa para proteger a ese hombre? De Dios. ¿Quién es el que nos protege? ¿Quién es el que nos salvaguarda? ¿Quién es el que nos provee? Dios. ¿Acaso es que Dios no está ocupado en otras cosas? Y a pesar que tenga muchas cosas, Dios no deja de estar pendiente de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Tú lo puedes creer? Entonces, ¿por qué te quejas cuando pasas momentos duros? Porque Dios ya no está conmigo, Dios no sé qué. Ahora, la historia no termina ahí. ¿Qué sigue diciendo? Verso 7. Pero al venir el alba, no la señora Alba, sino el alba del día siguiente, dice: Dios preparó un gusano. ¿Quién lo preparó? Dios. El cual ¿qué? Hirió la calabacera. ¿Y qué pasó? Y se secó. Wow. ¿Notan? El mismo Dios que preparó la calabacera fue el mismo Dios que preparó el gusano para que la calabacera se secara. ¿Están notando que el mismo Dios que seca es el mismo Dios que florece? El mismo Dios que reverdece es el mismo Dios que seca. Dios está en todo asunto. Dios tiene cuidado de todas las cosas, y Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Verso 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba ¿qué? La muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida.
Escúcheme, hay algunos que tienen como esa costumbre que tenía Jonás, de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de ponerse felices cuando las cosas están bien, cuando las cosas están bollantes, cuando hay resultados. Pero cuando viene una crisis, mejor me muriera, mejor tal cosa, ¿para qué? Yo para qué sigo en esta vida, yo para qué esto, si hay un estorbo, yo no sirvo para nada. ¿Cuántas cosas decimos o no? Eso estaba diciendo Jonás. ¿A dónde está el error? Jonás no conocía verdaderamente a Dios. Jonás veía a Dios solamente para que le diera, pero no al Dios que en un momento determinado permitía cosas. Ahora, la pregunta es, ¿Dios permitió lo uno como lo otro? Dígale que está a su lado. Cuando Dios hace algo, cuando Dios seca algo, no es para matarte, no es para herirte, no es para maltratarte. Entonces, ¿para qué será? Es para darte algo mejor, es para enseñarte, es para promocionarte, es para hacerte más fuerte, es para que tú te alecciones y con esa lección puedas ayudar a otros. Dígale que está a su lado, es para llevarte a algo mejor. ¿Alguien puede decir amén? Y yo tengo que aprender a alabar a Dios, tanto en los momentos de bendición, en los momentos que yo califico como de prosperidad, como en los momentos que yo califico como escasez. En todo tengo que adorar a Dios, en todo momento, porque yo no sé si detrás de eso que yo estoy viendo, que para mí es una calamidad, que para mí es una desgracia, que para mí es algo difícil, yo no sé si Dios esté preparando algo hermoso, una tremenda bendición. Escuché el testimonio de un hombre que se estaba quedando calvo. ¿Han visto a alguien por ahí? Se estaba quedando calvo, pero la diferencia es que él no asimilaba la situación. Dice, yo no puedo quedarme así. A diferencia es que él era soltero. Dijo, ¿qué mujer se va a fijar en mí? ¿Habrá alguna mujer que se fije en algún calvo? Ay, súbame la moral. Mi esposa dice que me sigue queriendo aún. Pero este hombre estaba traumatizado. Yo no me puedo quedar calvo, no me puedo quedar soltero, nadie se va a fijar. Y cuanto tratamiento había, lo compraba, se aplicaba todo lo habido y por haber, hasta cirugías, implantes y una cantidad de cosas. Y en uno de sus famosos implantes hubo un problema serio y comenzó a afectar su cara. Se comenzó a inflamar, comenzó a tener una deformación. Comenzó a angustiarse porque ahora ya no solamente que se estaba quedando calvo, sino que ahora su rostro se estaba deformando. Y dijo, ahora sí, peor, por querer ayudar a Dios, por no entender que Dios sabe por qué hace todo. Dios conoce todo. Dice la Biblia, a mí me impacta un pasaje que dice que Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos cada uno. Claro que para casos como el mío le queda mucho más fácil contarlos, pero Dios sabe todo y Dios sabe por qué lo hace, y uno tiene que estar conforme como Dios nos trajo, pero él no. Y fue grave hasta que la EPS dijo, no, este hombre hay que hospitalizarlo, y le dieron hospitalización en casa. Mire Dios cómo es de maravilloso. Y le mandan una enfermera a que lo cuide. Les voy a cortar la historia. Lo cierto es que la enfermera se enamoró del calvo, pero enamorada, feliz con su calvo, haciendo las terapias. Y él se enamoró de la enfermera. Lo cierto es que se casaron y fueron felices. Él feliz con su enfermera y ella feliz con su calvo. Amados, hay cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios las permite, porque detrás de eso, diga conmigo, hay un propósito. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Hay un propósito. Dígale que está a su lado, seamos conformes. Digámosle al Señor, gracias por lo que me ha dado, lo que tienes o lo que no tienes. Gracias. Aprendamos a glorificar a Dios en todo momento. Él tiene el control de todas las cosas. Libro de Ezequiel, capítulo 17, verso 24. Porque es que yo no sé, hay gente, yo no sé si tú conoces gente que es así, que cuando las cosas están bien, se compró su nuevo carro, firmó su nueva casa, tiene un aumento de salario, todo está saliendo bien, entonces glorifican a Dios. ¿Han visto a alguien así?
Cuando todo está bien, glorifican a Dios y pongan alabanza y póngame a Juan Luis Guerra y póngame esa canción y que la sabí y que pica y felices, andan dichosos en la casa y felices, y la gente se da cuenta, oiga, usted está feliz. Pero va el día siguiente, el lunes, y llega, yo sorpresa, al jefe le dice, ven un momentico, tengo esta carta que ha despedido. Llegan a la casa como toros, furiosos. Apague ese radio, que música, que bulla. Quítese ese Juan Luis Guerra, que avispan ni que nada, que lo piquen a él. ¿Por qué me van a picar a mí? Hay gente que es así, que es muy cambiante, porque de acuerdo a las circunstancias sí quieren glorificar a Dios. Pero diga conmigo, Dios tiene el control de todas las cosas, y en todo caso tenemos que glorificar a Dios porque Él es soberano. Dice la Biblia, Ezequiel 17:24, y sabrán todos los árboles del campo. ¿Quiénes sabrán? Todos los árboles del campo, que yo, Jehová, abatí al árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol ¿qué? Seco. Yo, Jehová, lo hice, lo he dicho y lo haré. Todo esto lo hace Dios. Dígale que está a su lado. Dios baja al árbol que tiene que bajar. Dios sube el árbol que tiene que subir. Dios le da fruto al árbol que tiene que dar fruto. Dios seca al árbol que tenga que secar. Diga, Dios hace todo lo que quiera cuando Él quiere, porque Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Lo podemos entender, por favor? Él tiene el control de todas las cosas. Y cuando uno aprende a entender esto, por eso repito una vez más, Pablo lo entendió y dijo, aprendí a estar contento en todo caso. Estar contento y alabar a Dios cuando estoy en abundancia, pero también aprendí a alabar a Dios y estar contento con Dios cuando tengo escasez. Si alguien le hubiera increpado, le hubiera dicho, Pablo, explícanos cuál es esa filosofía de vida. ¿Por qué tú eres ese hombre tan particular que está feliz en abundancia y está feliz en escasez? Pablo podría haber dicho, porque yo conozco un Dios que suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Den ese aplauso al Señor. Debemos conocer ese Jesús que conoció Pablo, ese Dios que suple todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tú lo conoces? Ahora, ¿esta palabra aplica para todos? ¿Para quién era esta palabra? ¿Para quién esta palabra? Para los filipenses, porque los filipenses aprendieron a darle a Dios todo lo que suplieron el ministerio de Pablo, le dieron. Entonces esa palabra es para aquellos que son fieles en Dios, y para ellos viene esa promesa. ¿Me están entendiendo? Porque cuando uno aprende a ser fiel con Dios, no importa la situación que estés viviendo. Eso fue lo que el Señor destacó de aquella mujer viuda que dio sus blancas, sus monedas de menor precio, pero lo que valoró fue la fidelidad de esa mujer. El confiar en Dios, no importa, a Dios no la pantalla los montos, a Dios no la pantalla eso, a Dios la pantalla la obediencia. Y le dijo a los filipenses, por cuanto ustedes han sido obedientes, por cuanto ustedes han sido fieles a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero Dios no está obligado para aquel que es infiel, aquel que a mí no me importa eso. Ok, entonces en tus fuerzas dale. Pero cuando uno está tomado de la mano de Dios, cuando uno es fiel con Dios en todo, tenlo por seguro que en momentos de escasez, en los momentos más apremiantes, Dios suplirá todo lo que nos falte, porque Él es rico en misericordia, porque Él es el dueño del oro y la plata. Ese es el Dios que tenemos. Escúchenme por favor. Cuando tenemos que adorar a Dios. Cuando Pablo pasaba por momentos difíciles, decía, Pablo, pero usted ¿por qué no está angustiado? ¿Usted por qué no está preocupado? Dice, no, porque yo estoy en situación difícil, pero ese Dios, ya viene Dios con la provisión, ya viene Dios con los recursos, porque conoció a ese Dios que nunca lo iba a dejar defraudado. Abraza el que está a su lado y dile, en Dios nunca quedaremos defraudados. Y cuando viene ese momento duro, difícil, apremiante, es porque se aproxima un milagro en nuestra vida. Es un milagro el que viene. Todos los milagros vienen después de un momento de escasez. Guárdalo en tu mente, por favor. Dios permite cosas, sí. Por eso voy a hablarte de 4 principios rápidamente, 4 principios para que tú los guardes, que son las conclusiones de esto. Primer principio para tu vida, por favor. Confía en Dios
¿Cuántos confían en Dios? No te apresures. Confía en Dios, pero confía en todo tiempo. Algunos confiamos en Dios en un tiempo, pero en otro no. Aquí el principio es: confía en Dios, pero en todo tiempo. En todo tiempo. No importa lo que estés pasando. Por más que tú estés apachurrado, por más que estés ahí que ya no puedes, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Ahí cuando tú digas: no, eso está oscuro, ese panorama no hay por dónde. Ahí cuando el panorama se pone más oscuro es porque se aproxima el amanecer. Confía en Dios, pero en todo tiempo, no solamente en los tiempos de abundancia. Aprende el principio bíblico que a los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Pero ¿a quiénes? A los que amamos a Dios, a los que confiamos en Él. Principio número 2: mira lo nuevo y no lo que queda atrás. ¿Mira qué? Lo nuevo. Y esto es muy importante, porque tienes que comenzar a soñar. No te quedes con lo que quedó atrás. Ay, es que yo antes, perdóneme con el respeto, pero ya la persona ya no está. Tú tienes que seguir proyectándote. Tú tienes que seguir soñando. Tú no te puedes enterrar con esa persona. Tú no te puedes morir con esa persona. Es que en ese trabajo también que yo estaba, ya no está, ya te despidieron, ya te echaron. Proyéctate para algo nuevo. Es que esa relación, ay, es que con él, es que con ella, ya no está. Proyéctate para algo nuevo. Por eso el principio es: mira lo nuevo y no lo que queda atrás. ¿Y no lo que queda dónde? Atrás. ¿Ustedes recuerdan aquellas mujeres que llegan aquel día después de que Jesús es sepultado y llegan a la tumba? ¿Y con quién se encuentran? ¿Con quién se encuentran? Con un ángel. ¿Y qué le dice el ángel a estas mujeres? ¿Cuáles fueron las palabras del ángel a estas mujeres? Que buscan entre los muertos al que vive. Discúlpenme, ustedes que vienen a buscar aquí en el cementerio, si Él está vivo. Él ya no está acá. Él está vivo. Yo creo, con el respeto debido, vuelvo y lo digo una vez más, yo no creo que Jesús esté en una cruz colgado. Yo no creo. Yo no creo que Jesús esté en una tumba sepultado. Yo creo que Jesús está vivo, que está en el cielo, pero no solamente en el cielo, sino que también vive dentro de nosotros, los que hemos creído en Él. Amén. Ahora, si Jesús vive en mí y Jesús es la vida, ¿por qué tengo que andar como un muerto ambulante? ¿Por qué no vivo con el fuego, con la fuerza, con el poder que Dios nos ha dado? ¿Por qué queremos vivir como en una tumba, cuando aquel que le dio el poder de sacarlo de la tumba y llevarlo a los cielos también está con nosotros? El poder del Espíritu Santo reside en nosotros, y ese mismo poder lo tenemos nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. Una iglesia que camina, que proyecta, que tiene fe. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? La fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, se espera. Es decir, la fe apunta ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Al futuro, no atrás. Al futuro. Es una persona que tiene metas, que tiene proyección, que tiene visión, que tiene sueños, que dice: Dios está conmigo, voy para allá. Yo sé que Dios me dio esa palabra y no importa lo que esté pasando, pero sé que si Dios me dio esa palabra, voy para allá. Proyectado. Porque no vivimos por vista, sino que vivimos ¿por qué? Por fe. Y sin fe, ¿qué? Es imposible agradarle a Dios. Y el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que vivir proyectado en fe. Porque si no tenemos fe, no tenemos vida. No le agradamos a Dios. Dios quiere hombres y mujeres que tengamos, no que se, no, yo ya estoy aquí viviendo por vivir aquí conforme, ahí viviendo. No, proyéctate. Proyéctate, por favor. Todavía podemos hacer muchas cosas. Si tú y yo no tuviéramos un propósito, si tú y yo no estuviéramos en esta tierra para hacer algo más, ya no estaríamos consumiendo oxígeno que tanta falta está haciendo. ¿Si es así o no? Si tú tienes vida, no importa cuántos años tengas, la vejez está en la mente.
Hay jóvenes de 30, 25 años viejos ya. Y conozco personas ya avanzadas de edad, vigorosos, con sueños, con proyectos. Quiero hacer lo otro, quiero proyectarme, quiero adquirir, quiero ir, quiero conquistar, quiero ganar. Predican la palabra, sueñan con hacer cosas grandes. Pero muchos se han quedado ahí estancados. Se han quedado con el pasado. Es que si no se hubiera muerto mi familiar, es que si el gobierno no sé qué. Yo me acuerdo en el gobierno de Rojas Pinilla, eso sí era bueno. Ya no está Rojas, ya murió. No. Y todavía siguen pensando en eso. Siguen pensando en cosas que ya ni siquiera. Por eso vamos al punto número 3. A mí me gusta el testimonio de la mujer estéril, que Dios se acerca a la mujer estéril y le dice: mira, estéril, no tenía fruto, no tenía nada, estaba ahí, no había proyección, aparentemente ya estaba todo perdido, pero le dice: ensancha las estacas, corre las cortinas, amplía tus cortinas. Y esta mujer comienza a caminar en eso, comienza a trabajar en eso, tiene un sueño, tiene un proyecto. No lo tenía todavía. La gente dice: ¿qué va a hacer? No importa, Dios me dijo que ensanche, voy a ensanchar, no sé para qué, pero lo voy a hacer. Voy a correr las estacas, no sé por qué, pero Dios me dijo que las corriera, las voy a correr. Sé que Dios va a hacer algo. Sé que Dios, si me lo dijo, es porque lo va a hacer. Personas con proyección, vamos a hacerlo. Dios te dio una palabra: ensánchate, amplíate, no te quedes conforme, no te quedes ahí. Se secó ese arroyo, no importa, muévete. Vamos a mirar el otro principio. Pero dígale que está a su lado: en lo seco es donde se demuestra tu fe. ¿Dónde se demuestra la fe? En lo seco. Diga: en lo seco es donde se demuestra nuestra verdadera devoción a Dios, nuestra verdadera confianza en Dios. Diga: en lo seco es donde se separan los cretinos de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cretinos solamente creen y alaban a Dios en la abundancia. A cambio, los cristianos creemos en Dios y alabamos a Dios en la abundancia y también en ¿qué? En la escasez. Por eso en la escasez se marca la diferencia, se conoce a un cretino de un cristiano. ¿Qué eres tú? Ahí se conoce una persona de fe. Punto número 3. Ocúpate en lo que puedes controlar y no en lo que no puedes controlar. Déjame decirte una cosa. Si eso se secó y yo no tengo control, ¿por qué me preocupo? ¿Tiene solución? No, no te preocupes. Si Dios lo secó, ok, por algo lo permitió. Si eso se murió, ok, por algo lo permitió. Ya no tengo control. Mire, hay personas que no logran aceptar que ese ser querido se murió, con todo el respeto. A mí se me han muerto seres queridos, pero yo, el día que mi padre falleció, yo lo acepté. Ya no está acá. ¿Lo extraño? Sí. ¿Me hace falta? Sí. Pero lo acepté, ya no está. Pero no pongo a renegar contra Dios. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué? Hay personas que dicen: ¿pero por qué se llevó a mi mamá y mi viejita? ¿Cómo me va a hacer de falta? Y disculpe, ¿cuántos años tenía? 114 años. Ay, ya deje descansar a la viejita. Ya no sea egoísta. Hay tiempo, hay ciclos. Y hay momentos donde uno dice: sí, gracias Señor por mi ser querido. Gracias Señor, he puesto mi confianza. Y escúcheme, porque va a llegar el momento, y yo ahorita lo voy a hablar de eso. Va a llegar el momento en que tenemos que rendirle cuentas a Dios y que tenemos que cerrar nuestro ciclo aquí en esta tierra. ¿Sí sabían eso o no? Y hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay cosas que por más que tú quieras controlar, no puedes controlar. Escuchen esto, guárdalo, escríbelo, no sé, memorízatelo. Porque tú tienes que estar preparado para esto. Si todavía no es el tiempo donde Dios te está llamando, si todavía no es el tiempo de tu muerte, si no es el tiempo de morir, esa enfermedad que tú tengas no te va a matar. ¿Me están entendiendo? O sea, si tú no estás para morir todavía, esa enfermedad no te va a matar. No te pongas a angustiarte por eso, Señor, sencillamente, listo. Pero también quiero que entiendan lo siguiente: si llegó tu hora de morir, ninguna oración, por poderosa que sea, te vas a sanar. Te va a sanar. Pastor, ore por mí.
ya si Dios tiene su fecha, recuerden, les dije en alguna oportunidad, cuando nosotros nacimos como con una fecha de nacimiento, ¿sí? Y Dios, así como sabe nuestra fecha de nacimiento, Él sabe nuestra fecha de caducidad, de terminación. Y es cuando Dios lo determina. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. ¿Por qué nos angustiamos? Es que si se muere yo me muero. No, mire, la Biblia habla de un hombre, del profeta Ezequiel, que le dijo en alguna oportunidad, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar a tu esposa. Tu esposa va a morir. Y no quiero que llores por ella. No quiero que derrames ni una gota, ni una lágrima por ella. Señor, pero por lo menos no. Ahí está en la Biblia. Ezequiel 24, versos 15 y 16. No quiero que tú vayas a llorar por ella, porque quiero que demuestres tu confianza en mí y que entiendas que así como yo te la di, también te la puedo quitar, punto. Porque eso le va a enseñar al pueblo, porque eso le va a dar un ejemplo. Porque cuando la gente venga a decir, pero Ezequiel, usted no la quería, o que usted es que tiene un corazón de piedra. No, es que yo le di gracias a Dios por ella cuando me la trajo y sé que la tenía prestada. ¿Cuántos saben que la esposa es prestada? ¿Sí sabían eso? Que es mía esposa. No, Dios te la dio para que tú la administres, pero es prestada. ¿Cuántos saben que los hijos son prestados? ¿Sí sabían eso? Ay, mi hijo, mi hijito, que no se vaya, y los quieren tener ahí debajo de las naguas. No, tu hijo es prestado. Tu hijo es prestado. Y ojo, porque cuando conviertes a tu hijo en un ídolo, cuando conviertes a tu esposo en un ídolo, cuando conviertes algo en un ídolo, ahí estás propenso para que yo diga, no es por ese lado. Ten cuidado. Entonces hay momentos duros en la vida, sí, tenemos que soportarlos, sí. Por eso diga, lo que no puedes controlar, no te preocupes por controlarlo, pero controla lo que sí puedes controlar. No, es que esto, mire, este sol tan terrible, ¿cómo hacemos? ¿Y qué sacas con renegar? Dios, pero ¿por qué no me parece? Pobrecito las vaquitas, pobrecito el animal, pobrecito, mire cómo están esos. Dios, pero ¿qué sacas con renegar? ¿Será que con que reniegues o que te pongas ahí en contra de Dios, será que va a pasar algo? No, ¿tú puedes controlar eso? No. Cuando más podemos orar por la misericordia de Dios, ¿o no? Pero ¿qué sí puedes controlar? Mire, me estoy quemando, mire, yo parezco quién sabe ya qué. Puedes controlar algo, coge la sombrilla y sal con la sombrilla. Entonces no te preocupes por lo que no puedes controlar. Más bien hazlo, lo que sí puedes hacer, lo que tú puedes controlar. Principio número 4 ya dijimos. Vamos al 4. Escúcheme esto, es el que más me gusta. Cuando algo se seque, diga, cuando algo se seque, prepárate para moverte. ¿Para qué te preparas? Para moverte. Ustedes se imaginan Elías cuando el Señor le dijo, mira, se secó el arroyo, nos vamos. Ay, no, ya no me voy. Ay, no, Señor, déjeme acá, no, yo aquí estoy bien. No, aquí estoy bien con los cuervos. No, sígame mandando los cuervos, sígame mandando el pan, la carne. No, yo aquí me quedo, Señor, yo no voy, a mí no me parece. ¿Y qué tal que? No, es que tengo una viuda en Salem. ¿Y qué tal que se enamore de mí, Señor? No, eso más bien déjeme acá. No, él no refutó nada. Señor, listo, tú lo dices, perfecto, alisto mis cosas y me voy a donde tú me digas, Señor, me muevo donde tú me digas que me tengo que mover. Es una actitud bonita. Dígale que está a su lado, cuando algo se seque, prepárate para moverte. No te quedes ahí, o sea, se secó, listo, es una indicación de que me tengo que mover. Me alisto, voy listo, algo viene. No me pongo triste, no reniego, no soy como ese demonio de, ¿cómo es que llama? De Tasmania. Renegamos. No. Listo, Señor, lo acepto. Me duele, me va a hacer falta, pero Señor, lo acepto, porque sé que tú tienes algo más grande. Así que prepárate. Cuando algo se mueva, cuando algo se quite, se seque, se vaya, es porque Dios quiere que tú te muevas. Ahí, yo sé que muchos han tenido la experiencia. En esos momentos duros y difíciles, has sacado el bagaje, has sacado la autoridad, has hecho cosas que ni siquiera tú te hubieras imaginado que podías hacer. ¿Les ha pasado? Sobre todo, yo veo muchos ejemplos de mujeres que los esposos las han dejado y lo dejan con 3, 4, 5 criaturitas, y las mujeres sacan ese bagaje, ese coraje, perdona la palabra, esas agallas, y sacan a sus hijos adelante. No los dejan morir de hambre. Es más, voy más allá, inclusive los hijos están mucho mejor que cuando estaban con el esposo. No todos los casos, pero en muchos casos sí.
Antes andaban pasando necesidad. Los zapatos ahí que pisaban un chicle y sabían de qué sabor era. No podían pisar un cigarrillo. Andaban mal. Y le pedían al papá: yo no tengo plata. ¿De dónde? ¿Usted es qué cree que es que yo soy el Banco de la República o qué? No tengo, que no sé qué. Y se murió. Y la mujer asumió la responsabilidad. Y los niños andan bien. Mami, no tengo eso. No te preocupes, hijo, Dios nos dará. Trabajan, Dios les da la provisión y viven bien. No en todos los casos. He visto personas que han sacado esas agallas, porque en los momentos de crisis se sabe de qué quilate eres tú. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Digámosle: Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Ten cuidado de quién te rodeas. Ten cuidado de quién está a tu lado en aquellos momentos duros y difíciles, porque suele suceder que hay personas que se acercan, como le pasó a Job. Sus 3 amigos que se acercaron para decir: ¿quién sabe en qué cosas anda usted? Eso le pasó porque quién sabe en qué pecado anda. ¿Quién sabe usted en qué tiene por ahí guardado? Por eso le pasa eso. No, escuche. No escuche la voz de los demás. Cierra esas voces. Escucha la voz de Dios. Y entiende que cuando pasas por momentos difíciles, Dios lo permite porque tiene algo grande para ti. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta hora. Que ahora la revelación de tu palabra que está en los corazones de tus hijos pueda ocasionar cambios en la vida de ellos, Señor. Entendemos que en ti aquello que está seco puede florecer. Señor, no sé la condición, la situación que están pasando ellos. Las personas que están aquí, las personas que están conectadas allá al otro lado, Señor, yo no sé cuál sea la situación, pero quiero orar por ellos también. Y pedirte a aquellos que han escuchado esta palabra que no se preocupen, que no se angustien, que no se estresen, sino que al contrario estén tranquilos y confiados que aquel Dios que florece también puede ser ese Dios que hace secar, y que en esos momentos difíciles de sus vidas adoren a Dios, confíen en Él. Señor, hablo para aquellas personas que hoy están aquí pasando momentos duros, que sienten que en algún área de su vida algo se ha secado, en la parte financiera, en alguna relación, en la parte de salud, que sienten que ya su cuerpo no les responde, que no hay nada que hacer. La enseñanza central es que confíen en Dios, que pongan la esperanza en Dios, que no duden de ese Dios, que se mantengan firmes y fieles en Dios. Que ese Dios que en ocasiones puede permitir esas cosas duras y difíciles que tal vez tú piensas que no resistes, ese Dios te da la fortaleza para que tú sobrepases, para que tú sortees con favorabilidad esa situación y que pases al otro lado. Ese Dios no te va a dejar ahogar, ese Dios no te va a dejar quemar, es el Dios que nos guarda y nos protege. Ese Dios que estuvo con Elías para poderlo suplir, para poderle dar lo que él necesitaba en aquellos momentos difíciles. Tal vez en este momento Dios está preparando esos cuervos para darte la provisión que tú necesitas. Pero lo que Dios anhela, lo que Dios desea es que tú aprendas a adorar a Dios en esos momentos tan complicados que estás viviendo hoy. Pero que si en algún momento tú estás viviendo esa situación favorable, esa situación de abundancia, esa situación buena que podrías calificar, también ahí adores a Dios. Que no se te olvide que Dios es el que te da la provisión, que Dios es el que te ha dado lo que tú tienes hasta el día de hoy. Que no te olvides del Creador en los momentos de bendición. Que no te olvides que Él es el que te ha dado el poder para hacer las riquezas. Que no se te olvide que sin Él nada somos, que si nos apartamos de Él no podemos hacer nada. Que aprendamos esa historia. Que aunque pasemos momentos duros, Él siempre colocará su sombra, Él siempre estará con nosotros como estuvo con Israel. Cuando el sol estaba de una forma impresionante, cuando ese sol estaba abrasador y que quemaba, Él mandaba su nube para que los protegiese. Y en la noche, cuando estaba ese frío tan terrible, ese frío tan complicado que tal vez los huesos parecía que se iban a quebrar, el Señor mandaba calefacción y una columna de fuego estaba para protegerlos. Ese Dios que aún en momentos de desierto, en momentos difíciles, cuando no había nada de alimento, Él enviaba el maná, Él mandaba el sustento, Él mandaba todo lo que necesitaban. Aquel Dios que cuando el pueblo dijo, pero es que solo maná, hizo llover codornices y comieron carne. Y eso es el Dios que nosotros tenemos, que nunca nos abandona.
pero que también nos enseña que en aquellos momentos difíciles de nuestra vida no nos quejemos, sino que alabemos a Dios. Porque si hay algo que Dios detesta, si hay algo que Dios reprueba, es la queja. Pero si hay algo que Dios anhela, es que lo adoremos aún en medio de las necesidades. Ese Dios que estuvo con ese pueblo también está contigo ahora. Levanta tus manitos y dile: Señor, gracias, porque siento en ti la protección, porque siento en ti la cobertura, porque siento tu apoyo, Señor. Pero también dile: Señor, perdóname, porque sí, yo soy aquel o soy aquella persona que me ha alejado de ti, porque estoy pasando un momento difícil, porque pensé que ya tú no estabas conmigo, porque pensé que me habías olvidado, porque pensé que me estabas castigando, porque pensé, Señor, que tú ya me habías sacado, me habías descalificado. Pero hoy entiendo que no, que tú me estás preparando para algo grande, para algo glorioso. Perdóname porque cuando perdí ese Abel en mi vida, pensé que era el final, que era lo último, pero tú tenías un set para mi vida, Señor. Y hoy creo, Dios, que esto que viene es algo glorioso. Y entiendo también que esto que tú me has quitado, que esto que tú has secado, tú lo has permitido porque viene algo nuevo y algo grande para mi vida. Y que esas puertas de bronce que se cerraron, Señor, te doy gracias. Pero también te doy gracias, Señor, por lo que viene, esas puertas de oro que se abrirán en mi vida. En todo tiempo, Señor, y como dijo el apóstol Pablo, tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor? ¿Cuánto le pueden aplaudir al Señor? ¿Cuánto le pueden decir: Señor, gracias porque tu amor es innegable?